Hola, buenas noches, doctora Ruth. Mi nombre es Erixa Posligua. Hablaré sobre la memoria, características neuropsicológicas de la materia. Bueno, a continuación. Características neuropsicológicas de la memoria. Concepto. La memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Dice que mientras en el aprendizaje es la capacidad para adquirir nueva información, la memoria es la capacidad para retener la información aprendida. Pues la nomenclatura de utilidad se dice que William James, 1842-1910, fue uno de los pioneros en su estudio, estableciendo tres modalidades de memoria: la primaria, secundaria y terciaria. Esta clasificación inspiró el desarrollo de las clasificaciones actuales de la memoria. Pues dice que en 1899 Wechsler sugirió que las amnesias eran consecuencia de las lesiones del lóbulo temporal, tras comprobar ese hecho en un paciente que ha sufrido de lesión del únculo, el hipocampo y la corteza medial temporal. Carl Lasley fue uno de los primeros autores en postular que la memoria no era una función unitaria, sino que incluía diversas modalidades, pues inicialmente formuló su teoría de engrama, que afirmaba que la huella de un recuerdo se localizaba en una zona del cerebro, cuya excitación hace que desaparezca el engrama y por lo tanto el recuerdo. Pues sin embargo, en 1950, tras muchos años dedicados al estudio de la neurofisiología de la memoria, Lasley concluyó afirmando que no existía un centro neuroanatómico preciso para los recuerdos, sino que la memoria es una función holística. Según él, la memoria a corto plazo depende de circuitos no reverberantes, mientras que la memoria a largo plazo es la consecuencia de la consolidación de dichos circuitos, lo que permite transformar la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Según él, las experiencias que no se mantienen almacenadas a corto plazo mediante reverberaciones en el periodo suficiente no se integran en el almacén del recuerdo estructurales a largo plazo. Bueno, hablamos de lóbulos temporales. Los lóbulos temporales, y especialmente sus caras internas, tienen una gran importancia en los procesos de archivo del material etnémico. El hipocampo. El hipocampo es un centro asociativo integrado supramoral, principal responsable del archivo y consolidación de todos los recuerdos explícitos, aunque no es un responsable del almacenamiento a largo plazo de la información. Amígdala. Desempeña un papel especial en la valoración del significado emocional de las experiencias, pues las lesiones amigdalinas impiden el aprendizaje condicionado de respuestas autónomicas que contiene emocionalmente. Corteza renal. Se encuentra situada en la cara interna del lóbulo temporal y está formada por la corteza entorrina y la corteza perineal. Interviene en la formación de recuerdos explícitos a largo plazo, facilitando los procesos de reconocimiento. Lóbulo frontal. Las áreas prefrontales son responsables de varias modalidades de la memoria, de trabajo, contextual, temporal y prospectiva. Pues dice que también es responsable de la memoria, que se define como la sensación de saber o habilidad para saber si nuestra memoria contiene o no una determinada información. El lóbulo parietal. Está implicada la memoria a corto plazo, existiendo disociación hemisférica, ya que el hemisferio izquierdo es responsable de la memoria verbal a corto plazo y el derecho de la memoria no verbal a corto plazo. Diencéfalo. Determinadas estructuras encefálicas como los tractos mamilotalámicos, cuerpos mamilares o núcleos desolaterales del tálamo forman parte del circuito de Papez, junto con otras estructuras situadas en la zona interna del lóbulo temporal. Ganglios basales. Son responsables del almacenamiento de recuerdos de las relaciones sistemáticas entre estímulos y respuestas, pues asumiendo un importante papel en el aprendizaje de hábitos motores
y en el recuerdo de tareas que se han adquirido mediante múltiples ensayos. Cerebelo es responsable de los aprendizajes motores realizados mediante condicionamientos pavlovianos, pues siendo el almacén de recuerdo de las habilidades sensoromotores adquiridas. Modalidades de memoria por el tiempo. A pesar de que la neuropsicología de la memoria se encuentra muy consolidada, no existe suficiente consenso en algunas de sus divisiones. Pues dice que básicamente podemos establecer dos grandes modalidades de memoria en función de tiempo, pues dice que transcurrido por su almacenamiento, que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Como observamos en la imagen, la memoria de corto plazo está la sensorial de trabajo a corto plazo primaria. La memoria a largo plazo está la memoria secundaria y terciaria. Pues también está la declarativa, que es semántica y episódica. También la no declarativa, que es priming, procedimental y condicionamiento clásico. Hablamos de la memoria a corto plazo. Es el proceso de retención inicial de la información durante un breve espacio de tiempo que oscila desde algunas fracciones de segundo hasta varios minutos. Pues aunque algunos autores sitúan el límite temporal de la memoria a corto plazo en 30 segundos, según Donald M., el sistema de memoria a corto plazo almacena recuerdos mientras que tienen un lugar los cambios fisiológicos necesarios para el almacenamiento a largo plazo, que se produce mediante la reverberación de la actividad neuronal, hasta que finalmente se producen cambios estructurales a largo plazo en la sinapsis, que posteriormente facilitan que se produzca la misma pauta de la actividad. Pues dice que antes de que se pueda realizar un procesamiento perspectivo de la información, es necesario que se produzca una codificación sensorial de los estímulos que han de ser memorizados. Por lo que dentro de la memoria a corto plazo existen modalidades, que son la memoria sensorial, memoria inmediata y memoria de trabajo. Hablamos de memoria a largo plazo. Es la capacidad para retener la información durante periodos más prolongados del tiempo o de manera permanente. La memoria de largo plazo también se refiere a la capacidad para evocar la información después de un intervalo de tiempo en el que el sujeto ha concentrado su atención en otra tarea. También nos permite codificar, almacenar y recuperar información y tiene una capacidad teóricamente limitada, ya que a lo largo de la vida podemos seguir realizando sucesivos aprendizajes como montar en bicicleta o aprender nuevos idiomas. Pues es un sistema distinto que al del corto plazo y que depende del circuito de Papez, siendo un paradigma en caso del paciente. En la mayoría de las amnesias suelen estar afectadas en algunas modalidades de largo plazo. La memoria declarativa o explícita es un tipo de memoria a largo plazo que se refiere a la experiencia, hechos o acontecimientos adquiridos a través del aprendizaje que pueden ser conscientemente recuperados por el sujeto. Puede decir que se refiere a los hechos que son directamente accesibles a la conciencia. Es la memoria de saber qué. Memoria semántica y memoria episódica. Memoria semántica. En la memoria de los conocimientos generales relacionados con las adquisiciones de tipo cultural, como la historia del país, las capitales de los estados o la tabla de multiplicar. La memoria semántica es una modalidad de memoria a largo plazo, de tipo declarativo que también se denomina memoria libre de contexto, ya que no tiene ninguna conexión con contexto espacio-temporal, sino que se refiere a los conocimientos culturales del sujeto. Memoria episódica. Se trata de una variedad de memoria declarativa a largo plazo que se refiere a los hechos que han sucedido. Está asociada a un determinado contexto, ya que almacena información sobre sucesos o episodios fechados especial o temporalmente. Este tipo de memoria responde a las preguntas ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió?
La memoria episódica permite recordar acontecimientos de la vida personal, familiar y social, por lo que se ve más afectada por el olvido, debido a la exigencia de referencias espaciales y temporales concretas para recuperar un determinado acontecimiento. La memoria no declarativa o implícita es aquella que no puede examinarse de una manera consciente, ni puede expresarse, medirse mediante un sistema simbólico. Constantemente estamos registrando nuevas informaciones de las que no somos conscientes, pero que luego utilizamos sin darnos cuenta. La memoria no siempre es un proceso que se active de manera consciente, sino que esta modalidad de memoria a largo plazo, denominada memoria no declarativa o explícita, no depende de las mediaciones de la conciencia. Puede decir, no se refiere a adquisiciones mnémicas que se realizan de un modo consciente o deliberado. Amnesia hipocámpica. El paradigma de amnesia hipocámpica es el referido caso de Henry Molaison, que sufrió la extirpación de un cus amígdala, hipocampo y giro parahipocámpico, representando a partir de la entonces amnesia anterograda masiva que se imposibilitó la adquisición de toda información nueva. Posteriormente, la operación quirúrgica Henry mejoró el control de sus crisis epilépticas e incluso mejoró su consciente intelectual. Hipermnesia es un trastorno cuantitativo de la memoria que se caracteriza por un exagerado incremento en la capacidad para retener material o evocar recuerdos. Normalmente en las hipermnesias no existe un aumento real de la capacidad mnésica, sino una mayor facilidad en el proceso de evocación de los hechos. Se puede distinguir dos modalidades de hipermnesia, las que son las globales y selectivas. Pragnesia. Las pragnesias son distorsiones patológicas de la memoria caracterizada porque el sujeto confunde simplemente representaciones con los recuerdos auténticos. Los falsos recuerdos sustituyen a los hechos reales que no pueden recordar. En las pragnesias se produce una mezcla entre recuerdos deficitarios y distorsiones o recuerdos graves de rememoración de los hechos acontecidos. Se puede distinguir dos modalidades de pragnesia, del recuerdo y del reconocimiento. Muchas gracias.